El Señor para Fresno, para Sacramento, aleluya. A cada uno de ustedes les mandamos saludos, a todos los que están mirando en la Ciudad de México, en Mexicali, en Texas, gloria al Señor, en Guatemala, gloria al Señor. Siempre hay alguien donde se está conectando con nosotros y les damos las gracias por apoyarnos y les mandamos unos saludos de la iglesia de los Pentecostales de Alhambra. A los miembros de esta iglesia los extrañamos. Gloria al Señor. Continuamos con nuestra cadena de oración. Todavía estamos orando hasta ver el poder de Dios manifestarse más en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en el mundo. Queremos ver, gloria al Señor, lo que Dios va a hacer. No se desespere, no pierda su fe. Siga clamando y esperando al Señor, porque el que clama, Dios lo escucha. Amén. Gloria al Señor. Tal vez no tenemos la misma libertad como antes de reunirnos por estos momentos para alabar a Dios con todo nuestro ser. Gloria al Señor. Pero mientras en su corazón y su alma esté vibrando, gloria al Señor, la presencia de Dios, esté contento con eso, porque Dios va a hacer aún cosas mayores de las que hemos visto. So, iglesia, prepárese, manténgase cerca del Señor Jesucristo, porque si Él lo dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Aleluya. Si en algo podemos confiar es en la palabra del Señor Jesucristo, que no falla, tiene poder para cambiar y para transformar las cosas. Gloria al Señor. Las cosas que no miramos las vamos a mirar, pero tenemos que mantenernos confiando en Él. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo a hoy en estos días. Hermano Aurelio Pérez va a venir y va a compartir la palabra del Señor con nosotros. Le pido, aleluya, que mantenga su corazón abierto. Aleluya. Si llega palabra de Dios a su vida, agárrela. No la ponga a un lado, no se la dé a alguien más. Es para usted, gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga grandemente. Los amamos y los llevamos en oración. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un saludo a todos los que nos están mirando por las redes sociales. Amén. Gracias por conectarse. Gracias por apoyar la palabra de Dios que está siendo transmitida por todo el mundo de una manera muy rápida. Vamos a ir a la palabra de Dios para ir rápido. Por favor, si todos abren sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 14. Es una historia, una frase, unas escrituras que muchos conocemos, porque se lee muy a menudo en las iglesias y muchos conocen esta escritura. No importa de qué religión sea, todos han leído esta escritura, porque aún hasta han hecho películas y tantas cosas que hacen, imágenes y todo, fotos y todo, refiriéndose a esta escritura. Amén. Vamos a leer desde Mateo 14, del versículo 22 hasta el 33. Mateo 14, 22 al 33. Amén. Y arriba tiene como tema: Jesús anda sobre el mar. Amén. Vamos a leer y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y escuchen bien esta parte muy importante. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. O sea, gritaron, se espantaron. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, y es bien importante esta lectura aquí, lo que dijo Pedro, porque muchos la leemos equivocadamente. Y dijo Pedro, después que escuchó al Señor, que dijo: no temáis,
yo soy. Entonces Pedro lo reconoció, porque antes de eso Pedro había tenido miedo y dijo: Señor, sí, eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No es una pregunta lo que Pedro está haciendo, es una confirmación. Él está reconociendo al Señor, no antes que el Señor le habló. Amén. Y dice el versículo que sigue, y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, muy importante, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y la pregunta es: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Amén. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Ayúdenme a orar, aquellos que me están viendo en casas. Amén. Para que el Señor hable a nuestras vidas una vez más. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por estas redes sociales, Señor, las cuales, Señor, se está transmitiendo tu palabra, Señor, para que esta palabra llegue a los hogares, Señor, que en otros tiempos, antes de toda esta tempestad, Señor, no había llegado, Señor. Gracias, Señor. Yo le pido, Padre, que prepare cada corazón, Señor, y que su palabra haga efecto, Señor, y que haya un cambio en nuestras vidas, Señor. Y aquel que está desanimado con esta palabra, Señor, recobre el ánimo, Señor, y su fe, Señor, sea alimentada, Padre. Aleluya. Úseme, Señor. Úseme, y toda la gloria y toda la honra sea para usted siempre, Señor. Yo te alabo y yo te glorifico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Acabamos de leer las escrituras. Amén. Acabamos de leer en el libro de Mateo, y como acabamos de ver, de que el Señor Jesús, después que había alimentado a los 5,000, dice los versículos antes de los que leímos, dice que le dijo a sus discípulos, los mandó a que subieran a la arca y se fueran al otro lado de la ribera, que iban a Capernaum, que era donde estaba la casa de Pedro, que incluso allá también Jesús vivía. Entonces, ellos dice que fueron. Amén. Mateo dice que ellos subieron a la barca y se fueron. Juan dice que era al anochecer. Ellos descendieron, subieron a la barca y fueron. Porque es Mateo, Marcos y Juan que hablan de este proceso. Lucas no habla de esto. Amén. Entonces, una vez que el Señor despidió a la multitud, dice la escritura que leímos, Él subió al monte a orar. Y ya era de noche. Dice que le cayó la noche cuando Él estaba orando. Amén. Para ese entonces dice que los discípulos ya habían avanzado hasta en medio del mar, remando. Dice Marcos 6:48 que el Señor los veía remar con gran fatiga. Amén. Que estaban fatigados, se esforzaban, miraba cómo remaban. Y eso es decir, que ellos ya estaban a una distancia muy lejana. Amén. Si acaso ellos estaban como a unas 3 millas, porque en el libro de Juan dice en 6:19 que dice que ellos ya habían remado para ese entonces, ya iban remando como unos de 25 a 30 estadios. Esos estadios a la medida vienen siendo más o menos como entre 7, 8 estadios, vienen siendo 1 milla, o más o menos llevaban algo así como 3 millas, un poquito más. En kilómetros son mucho más todavía. Amén. Y dice que ya habían avanzado. Y mire que lo bonito de esto es que en medio del mar, en contra de la corriente, ellos remando, y ya era de noche, en medio de la oscuridad, dice que el Señor los veía. Fíjese qué mirada del Señor. Para una distancia de 3 millas en medio de la oscuridad, Él todavía podía mirar a sus discípulos. Amén.
Y con esto, ¿qué quiero decirle con esto? Sé que hay muchas veces que nosotros pasamos pruebas, pasamos por momentos muy difíciles, que todo se nos mira oscuro alrededor. Tenemos una tormenta en contra, tenemos muchas cosas en contra y hemos orado al Señor y de repente, porque no vemos señal, no vemos nada, creemos que el Señor no está al pendiente, ni siquiera está tomando en cuenta nuestras oraciones referente a lo que estamos, la petición o la situación que estamos pasando. Y a veces lo que hacemos es que le damos la espalda a ese proceso que el Señor nos está pasando. Esta tormenta no era porque el Señor no sabía. Él sabía que ellos iban a pasar por esa tormenta. Y todo esto tiene una enseñanza. Toda la Biblia, cada palabra tiene un significado, tiene algo que nos enseña, amén, para que nosotros crezcamos espiritualmente y así nos apegamos más al Señor, conociéndolo y así amarlo aún más, amén. Entonces, muchos damos la espalda al proceso porque creemos que el Señor no nos está oyendo y porque ya llevamos tiempo orando por esa petición y no hay respuesta. Y note una cosa más en este punto de que la corriente dice que el Señor los miró que estaban en medio de una tormenta. Y no fue a ellos luego, porque el Señor vino, dice que ya era noche cuando ellos iban en medio del mar. Y dice también más adelante que dice que el Señor vino a ellos hasta la cuarta vigilia. Ahorita les explico lo de la vigilia, cómo se dividen. Amén. Y el Señor, si Él no fue inmediatamente, lo más probable y lo más seguro que lo que Él hizo es siguió orando. Amén, porque su descanso del Señor, como leemos en todos los 4 evangelios, siempre el Señor, su descanso de Él después de hacer tantas cosas, su descanso de Él era ir y orar. Ese era su reposo de Él, era su reposo de Él. Amén. Y entonces a veces por eso nosotros, miren, el Señor no fue inmediatamente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros a veces? Que a veces nosotros pasamos por ciertas situaciones y a veces se esperan hasta el día del servicio para que oren por usted o por nosotros, o hablan por teléfono, venga a mi casa porque mire estoy pasando por esto y todo eso está bien. Pero es mejor de que si alguien nos habla o yo le hablo a usted, hermano, estoy pasando por una situación y me siento así o así, esto pasó en mi vida, está pasando esto en mi hogar, está pasando todo esto, lo mejor que podemos hacer en ese instante no es ir y correr a ver qué está pasando con el hermano, no es esperar hasta el domingo o los martes que tenemos servicios aquí o viernes y a ver que el Señor me toque en la iglesia. Lo mejor que podemos hacer es arrodillarnos y orar por esa emergencia que urge. ¿Por qué? Porque la oración es más eficaz, es más certera y trabaja más rápido. Amén. Por eso tenemos que orar. Luego el Señor eso lo enseñó. Los discípulos le dijeron al Señor en Lucas 11:1. Es en Lucas 11:1 cuando dice que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Ellos no le dijeron: enséñanos a cómo hacer milagros, enséñanos a predicar, enséñanos a defendernos de cuando nos contraataquen y todo eso. No, porque ellos sabían, ellos miraban, la clave estaba en la oración. Ahí estaba todo el principio de todo milagro y de todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Amén. Entonces, ahora, bien, los discípulos iban remando en contra de la corriente. A pesar de que ellos notaron que el proceso de llegar al otro lado donde iban se estaba retardando más de lo normal. Amén. Porque en sí el mar de Galilea, se le dice mar de Galilea, pero en sí es un lago de agua dulce. Es un lago de agua dulce que mide más o menos como unos 13 kilómetros de largo y como entre 8 y 9 kilómetros, millas, perdón, de ancho. Amén. En sí es un lago de agua dulce, pero
yo crecí en las playas, yo anduve también en barcos, en lanchas y todo, remando a esto que ellos iban a 13 kilómetros, que iban a Capernaum, que de Galilea casi tenían que recorrer todo el lago. Más o menos yo creo que remando en una barca, más o menos estas millas, 13 millas, tal vez la haríamos en unas 3 horas, cruzaríamos eso. Amén, de acuerdo, hablando de un mar tranquilo. Pero ya con una tormenta es muy difícil avanzar, porque cuando el viento sopla, levanta olas y la barca se va sobre la ola y no avanza, sino que la otra ola que viene como que lo regresa tantito y poco a poco va avanzando. Y uno debe de, los que tienen barcos, lanchas y todo, ellos saben cómo tienen que manobrear el timón para que el barco no sea volteado, la barca o la lancha, con lo que vayan remando. Y aparte de eso, ellos iban remando. Amén. Era un esfuerzo que ellos tenían que hacer. Amén. Ellos se esforzaban y no dejaban de remar, porque ellos tenían una meta, asentaban algo en su mente. El Señor nos ordenó que nos fuéramos para allá, y de alguna manera u otra tenemos que llegar al otro lado de la ribera. Ellos entonces, asentando eso en sus cabezas, de que tenían que llegar, ellos sabían que tenían que romper todo obstáculo que hubiera en el proceso, en el camino. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que la enseñanza que ellos tuvieron aquí? Que lo cual también nosotros tenemos que aprender en esto. Mire, ellos al verse en medio de la tormenta, pescadores con experiencia iban ahí, incluyendo a Pedro. Amén. Pescadores con experiencia. Hay pescadores que dicen, ¿sabes qué? La tormenta está muy, muy fuerte, nos va a voltear esta tormenta, este mar, vámonos para atrás. Era lo más lógico y más sencillo para evitar ser volteado, perder la barca. Nos podemos ahogar, tal vez podemos nadar, pero yo no sé si usted ha estado en alguna tormenta dentro del mar. Es imposible nadar, a veces porque el agua está revuelta mucho y es muy difícil. Amén. Solamente la mano de Dios lo puede salvar. Amén. Porque aquí la Biblia dice que ya iban hasta en medio. Amén. Entonces ellos tuvieron, primeramente, ya iban juntos todos en la barca, todos estaban ahí. Entonces, si uno se desanimaba o dos se desanimaban, iba a ser menos fuerza para ir en contra de la corriente. Ellos lo que tuvieron que hacer es unirse en una sola mente. Aleluya. En una sola mente se tuvieron que unir. Tuvieron que tomar valor, porque créanme que no es sencillo ir en medio del mar con una tormenta en la noche. No es sencillo. Si yo se lo digo por experiencia, no es fácil hacer eso. Ellos tuvieron que esforzarse. Leímos la escritura que el Señor los miraba con mucha fatiga, se esforzaban por remar. Tuvieron que esforzarse, sacar fuerzas de donde ellos pudieran. Amén. Pero tenían que llegar, tenían que esforzarse. Amén. Tuvieron que remar en contra de la corriente, que eso es algo muy difícil también. Amén. Porque la lancha no crea que se va derechito, a veces la misma ola la hace de lado y la hace así. Uno debe de saber llevar el control en todo esto. Amén. Y entonces ellos no dejaron que la corriente los arrastrara para atrás. Amén. No dejaron que la corriente, porque entonces ya no iban a llegar al punto que tenían que llegar. Y esto nos enseña que mire, escúchame bien, iglesia, y esto va directamente para la iglesia, los que son miembros de alguna iglesia. Miren, esto nos enseña que como iglesia nosotros tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre va a tener ataques y va a pasar por tormentas. Hay momentos difíciles que la iglesia pasa por eso. Entonces todos nos tenemos que unir en un solo cuerpo. No uno por un lado y el otro por el otro. Tenemos que remar parejos. Tenemos que apoyarnos mutuamente, estar unidos, no solamente juntos en la congregación, pero unidos. ¿Por qué? Porque la unión
La unión de un solo cuerpo, como dice la palabra, que somos un solo cuerpo, la unión nos va a dar fuerza, no solo para pelear contra el enemigo, pero para vencer al enemigo. Amén. La unión hace la fuerza. Ese dicho se lo sabe todo el mundo. Amén. Gloria a Dios por eso. Es muy importante que como iglesia nos unamos, porque en este momento no estamos juntos, pero estaremos unidos en una sola mente, en un mismo sentir. Todos los que me están viendo ahorita, ¿estamos unidos o no estamos unidos? ¿Estamos apoyando o no estamos apoyando? No estamos juntos, pero ¿estamos unidos? No sé. El Señor lo sabe si usted está unido a esta iglesia todavía, a pesar de esta pandemia que está habiendo. No sé si usted esté unido con nosotros, pero si no está, únase. Y si está, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y mire, entonces, el Señor miró que ellos estaban pasando por una tormenta y en medio de la noche. Y pareciese como que, o más bien acertando de que el Señor les estaba enseñando algo, quería que ellos aprendieran. Ya están dentro de la barca en medio del mar, nadie puede salir corriendo de ahí. O se unen o se mueren. Hablando de lo espiritual. Y ahí también, porque ahí ellos no podían dejar de remar. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque las mismas olas, si usted deja deja de remar, las mismas olas pueden voltear el barco, pueden voltear la barca, lo voltean. Y si no la voltea, la arrastra y la puede hacer pedazos en las piedras. Amén. Hay un peligro si deja de remar también. La opción es, ¿vivimos o morimos? Amén. Entonces, el Señor les estaba enseñando a ellos. El Señor quería que ellos aprendieran y pudieran identificar lo que es estar juntos y estar unidos. Como que el Señor le estaba dando una clase, lo estaba entrenando, como aquellos que van y hacen test de manejo, ¿verdad? Le hacen un test primero escrito y luego van vamos a ver si ya estás listo para que te deje manejar un carro, para que te den la licencia, y le hacen vete para acá, y el que va manejando, el alumno tiene que escuchar lo que el maestro está diciendo y obedecer las órdenes y hacer las cosas como es, porque una falla y no te dan la licencia. Amén. Entonces el Señor estaba enseñándoles a ellos. Querían que ellos aprendieran por sí mismos con lo que ya habían escuchado y visto de Él. Amén. De que tenían que aprender esto. Amén. De que tenían que estar juntos, pero también unidos. Amén. En otras palabras, estaban juntos en la barca, pero tenían que unirse, porque si no se unían, podían pasar por un caos muy tremendo. Amén. Además, este proceso, miren, este proceso en esta barca, de que ellos aprendieran, de que no importa la tormenta y no importa lo que estén pasando, tenían que unirse. Y esto lo vinieron a aplicar en Hechos 2:1, cuando dice que llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No dice nomás que juntos, dice unánimes, estaban en una sola mente, en un solo sentir. Amén. Fue cuando llegó el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo, los llenó y usted sabe lo que pasó. Y otro punto de unidad, de que no solo estaban juntos, pero también unidos, es cuando dice que Pedro se paró junto con los 11, y los 11 estaban unidos con él en lo que Pedro estaba predicando. Estaban unidos. Amén. En el versículo ahí mismo, en el 42, dice que perseveraban en la doctrina. Amén. Los unos con los otros, dice, en armonía. Amén. Es bien importante la unidad de nosotros. Aquí voy a tocar muchos temas. Amén. Es una enseñanza. Amén. Entonces, ellos se tuvieron que unir, esforzar y hacer todas estas cosas. Amén. Ya acabamos de leer que la unidad es muy importante. Amén. Porque otra cosa es de que cuando Pedro se puso de pie, amén, después de eso, otro ejemplo de la unidad es de que después la iglesia empezó a ser perseguida. Pero ¿sabe qué? Ahí ya no estaban juntos, como usted y yo ahorita no estamos juntos. Pero ¿sabe qué? Estaban unidos
predicando la misma doctrina, un nombre, un bautismo, la llenura del Espíritu Santo, santidad, separación del mundo. Ellos predicaban lo mismo, estaban unidos en la doctrina. Amén. Esa es la unión. Estamos ahorita nosotros en casa, cada quien por su lado, cada quien en su barca, pero estamos unidos. Amén. Estas son enseñanzas para recobrar fuerza, nuestra fe, a nuestra integridad con Dios. Amén. No ahorita, aunque no están abiertos bares y todo eso, pero en las casas a escondidas se están haciendo muchas cosas. Amén. Y si el Señor le está hablando a usted, pues amén, gloria a Dios, porque el Señor está hablando y usted todavía tiene los oídos espirituales abiertos para escuchar palabras de Dios. La mano del Señor viene a rescatarlo en esta mañana, amén, en este domingo, amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, cuando estamos en cierta situación, miren, estos discípulos ya llevaban un cierto tiempo remando, iban al medio del mar. Era un proceso, si yo calculándole que a un mar tranquilo en 3 horas recorría yo todo ese proceso de lado a lado. Ellos apenas iban, ya era de noche y ellos apenas iban a la mitad. Ese proceso se estaba tardando más de lo normal. Y mire, déjeme le digo algo. Hay muchos de nosotros que hemos orado por una petición, por una semana, por 2 semanas, por un mes, por 2 meses, 1 año, 2 años, y todavía no se ve nada. Amén. Y creemos que ya el Señor de plano ya no va a hacer nada en nuestra situación. Y a veces empezamos a dudar, como parece que fue el martes que el pastor predicó, que no hay que dudar. No podemos dudar, y ahorita vamos a hablar de la duda también. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano, así como el Señor se les apareció en la 4ª vigilia en medio de la oscuridad, y cuando ellos, y como ellos menos lo pensaban, el Señor apareció. Ellos no se lo esperaban a Él caminando en el mar. Ellos pensaron que Él los iba a alcanzar en otra balsa, en otra lancha. Amén. Nunca se imaginaron, por eso se espantaron. Entonces, ¿qué pasó aquí? De que nosotros tenemos que seguir orando. Tarde o temprano el Señor va a mandar su respuesta. No se desanime. Siga adelante. Siga adelante. Amén. Mire, había un joven que estaba un día en un servicio de estudios en la iglesia. Y el estudio de la iglesia se trató de que Dios aún sigue hablando. Amén. Entonces acabó el servicio y este joven y otros jóvenes se fueron a un restaurante. Era un servicio entre semana, era de noche. Total, empezaron en el restaurante a tocar este tema referente a de que si Dios habla. Y este joven decía: ¿y ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que Dios habla todavía en estos tiempos? Los otros jóvenes dijeron: sí, Dios sigue hablando. Dios nos sigue hablando. Individualmente y en conjunto, Dios nos sigue hablando. Entonces siguieron platicando, ya eran, dice, como las 10 de la noche más o menos. Cada quien empezó, pues ok, pues vámonos. Emprendieron camino para su casa, cada quien en su carro. Dice que él se sentó en su carro y dijo: ok, Señor, pues yo quisiera que me hablaras, si realmente tú hablas todavía. Yo quisiera escuchar tu voz. Y él pensando y hablando en su carro solo, después sacudió su cabeza, como que pensó que estaba loco, y prendió su carro y empezó a andar. Empezó a manejar y a manejar, y en el proceso del camino hacia su casa, dice que él oyó una voz en su mente que le decía: párate y compra un galón de leche. Y él como que no quiso como ponerle mucha atención a esa voz, y siguió manejando. Y más adelante, otra vez la voz le decía: párate, oríllate y compra un galón de leche. Y él siguió manejando y dijo: ¿un galón de leche? ¿Para qué? Pues digo, bueno, total, la leche pues todos tomamos en la casa, pues me la llevo. Compró la leche, se montó al carro, siguió manejando, iba manejando hacia su casa todavía, y de repente otra vez la voz le dijo: esa calle que viene allá adelante, dobla, métete a esa calle. Y él otra vez, ignorando esa voz, se siguió la calle derecho.
Y se siguió derecho y la voz le decía, date la vuelta y métete a la calle donde yo te dije. Y no quiso obedecer y siguió, y la voz le volvió a insistir, date la vuelta y métete a la calle. So dijo, ok, lo voy a hacer. Se dio la vuelta, manejó para atrás, se metió a la calle y le dijo la voz, parquéate ahí. Se estacionó, dice que era una área que era puras casas y había cierto negocio, pero todo estaba oscuro, ya era noche, todo estaba, todo oscuro, luces, todos en las casas, y que el Señor la voz le dijo, ve y toca la puerta de esa casa y dale la leche. Y que él se quedó, Señor, pero pues no, voy a quedar como un ridículo, ese hombre hasta me va a golpear, ¿cómo le voy a ir han de estar dormidos? Ve y tócale la puerta. So él fue, se bajó rápido, tocó la puerta poquito y no salieron nada, 1 o 2 segundos, y se dio la vuelta y se volvió a meter al carro. Ya ves, Señor, ahí quedé como un ridículo. Digo el Señor, salte, agarra el galón de leche y ve a tocar esa puerta. Señor, pero ve a tocar esa puerta. Total, fue, tocó la puerta ahora sí como debería de hacerlo, esperó, alguien gritó, ¿quién es? Y un hombre vino y abrió la puerta y dijo, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Y él dijo, pues el Señor me dijo que le diera este galón de leche. Entonces el hombre agarró el galón de leche y se metió para dentro del cuarto y gritó, mujer, le gritó a su mujer, y dice que él oía que un niño lloraba. Y que de repente este varón dejó la puerta entreabierta y dice que miró que una mujer salió del cuarto con el galón de leche hacia la cocina. Y después este hombre salió con un bebé llorando en los brazos, estaba llore. Entonces este señor viene y le dice al joven, sabes, dice, que hemos tenido muchos gastos en estos días, hemos pagado tantas deudas a tal grado que no nos dimos cuenta y nos quedamos sin dinero ni siquiera para la leche del niño. Dice, y dice la esposa, entonces la esposa dijo, sí, dice, precisamente ahorita nosotros estábamos orando, pongan atención, nosotros estábamos orando al Señor, Señor, manda a un ángel con leche porque mi hijo tiene hambre. Y dice, y de repente apareciste tú. ¿Y qué le quiero decir, hermano? Que tarde o temprano, aunque sea ya de noche y todo esté cerrado y todo lo que usted quiera, pero tarde o temprano el Señor va a contestar su petición. Él no nos va a dejar solo, amén. Y este joven dice que empezó a llorar cuando oyó esto y sacó su cartera y sacó todo su dinero que traía y se lo dio al Señor. Que Dios los bendiga, y se fue este joven. Amén. El Señor tarde o temprano va a contestar la petición, como usted menos se lo imagina. Él va a aparecer. Tarde o temprano esto va a acontecer, amén. Ahora, en el versículo 14, capítulo 14, en el versículo 25 dice que era la cuarta vigilia cuando el Señor vino. Por los que no saben, las vigilias se dividían en 4 en las noches. La primera era de 3 horas cada una. La primera era de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 de la noche a 12 de la noche, y de 12 de la noche a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entre ese horario el Señor fue cuando vino a ellos, ¿cómo se dice? A encontrarlos en el agua. Entonces dice la escritura que cuando ellos miraron al Señor se espantaron. O sea, ¿quién no se va a espantar? Yo me acuerdo que a veces agarramos una lancha que no era de nosotros, prestada nomás por la noche, le quitábamos el candado, lo que había, y nos íbamos a pescar en la noche con mis amigos, aunque luego digo prestada porque la poníamos para atrás. Y a veces estábamos allá en el mar, en lo oscuro, y yo decía, santo Dios, si se nos aparece la Llorona aquí, ¿para dónde voy a correr? No va a haber para dónde. ¿Sí me entiende? ¿Y ellos qué iban a hacer? En medio de una tormenta se iban a aventar al mar. No, mejor, es más probable que ese espíritu se vaya que yo sea salvo tirado en el agua en la tormenta. Dice que ellos se espantaron porque miraron al Señor, porque nunca se imaginaron. Por eso nosotros nunca nos imaginamos cómo el Señor va a llegar con su respuesta a nosotros, a nuestro rescate. Nunca nos podemos imaginar. Él obra de maneras misteriosas, amén, y de maneras solamente que son de Él.
Acuérdense, la vez pasada dije, él no va de acuerdo con la tecnología, la ciencia y eso, no. Él tiene sus propios modos de trabajar con su pueblo, con su iglesia, amén. Él tiene su propio lenguaje de cómo hablar a la iglesia, amén. Entonces, ellos lo miraron y se espantaron, tuvieron miedo. Pedro estaba ahí, Pedro tuvo miedo. Todos, dice que todos dieron voces de miedo. ¿Cuáles son voces de miedo? No gritaron tengo miedo, gritaron como que ya les iba a caer algo encima y ya se les acabó su vida. Gritaron con miedo, amén. Entonces dice la escritura que lo miraron y todo esto. Y fue entonces que el Señor les habló. Esto es muy importante. Entonces cuando el Señor miró que se espantaron, el Señor le dijo, soy yo. Yo soy, perdón, dice ahí. Yo soy. Cada vez que yo oigo esta palabra en el Nuevo Testamento, yo soy, siempre me lleva allá atrás a Egipto, donde el Señor mandó a Moisés y ve, dile al faraón esto y el otro. Y cuando el Señor le dijo, Moisés le dijo al Señor, y si me preguntan quién te mandó, tú diles que yo soy. Por eso yo soy, nosotros creemos que hay un solo Dios, porque es el mismo yo soy que habló con Moisés, es el mismo que está hablando aquí con los discípulos, amén. Es el mismo, no hay otro yo soy, hay uno solo, amén. Y ese es el Señor Jesucristo, amén. Es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por la eternidad, amén. Amén. Entonces dice que cuando dijo yo soy y escucharon su voz, dice en Juan 10:27, dice mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Amén. Había unos pastores en España, estaba contando este hermano, había unos pastores en España que dice que ellos salían, varios pastores traían todas sus ovejas ellos a comer pasto, y ellos mientras jugaban barajas o ahí se ponían a jugar, y dice que ya las ovejas allá comiendo, y este varón dice que cuando ya cuando mi papá ya se iba para la casa, dice él tiraba un chiflido y todas sus ovejas sabían, todas paraban la cabeza, nada más las que eran de él, y lo seguían, porque conocían el chiflidito que era de su pastor, amén. Así ellos reconocieron la voz del Señor, no cuando lo miraron, pero cuando lo oyeron, amén, reconocieron que era el Señor. Entonces, miren lo importante de esta escritura en el versículo 28, donde dice, y Pedro fue el primero. Por eso se habla mucho de Pedro, porque Pedro era atrevido, era rápido de hacer las cosas como se tenían que hacer. Ya sabes hacer esto, ok, ponlo en práctica. Entonces Pedro dice entonces le respondió Pedro y dijo, y aquí quiero tocar un punto bien importante, porque cuando yo estaba estudiando esto me entró una curiosidad y empecé a hablarle a muchos hermanos y les dije, hermano, por favor, léame Mateo 14:28. Y todos lo leían así. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esto suena como una pregunta, y Pedro no le está preguntando. ¿Sabe por qué Pedro no le está preguntando? Porque primero, donde dice, Señor, si eres tú, ahí no hay signo de interrogación, es una coma. Entonces es muy importante poder la ortografía tomarla en cuenta en la Biblia. Dice, fíjese cómo si uno lo expresa como confirmación, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, sí, eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo. No, porque Pedro sí dudó antes que el Señor le hablara, porque primero se espantaron que era un fantasma, pero cuando oyó la voz de su pastor, reconoció y tomó valor, amén, y empezó. Por eso ¿qué quiere enseñarnos esto? Esto es muy importante, hermanos y hermanas, que cuando nosotros vamos a hacer algo, tenemos que confirmar con el Señor que es la voz de Dios que nos está mandando a hacer algo o a hacer lo que estamos haciendo. Es bien importante. Por eso nosotros como iglesias apostólicas tenemos, y otras iglesias tal vez, pero nosotros traemos esa convicción de que antes de tomar una decisión en hacer cualquier acto, si de comprar un carro, si de hacer esto, en qué voy a gastar esto, o si puedo hacer tantas cosas, primero nosotros lo que hacemos es buscamos la confirmación de Dios orando.
Y Dios manda, abre las puertas y da los medios para confirmarlo. Sí, soy yo el que te está hablando. Y entonces es cuando nosotros cedemos. ¿Por qué? Porque si empezamos las cosas a hacerlas como Dios dice, Él nos va a respaldar. Amén. Entonces no vamos a tener ningún problema. Pero cuando hacemos las cosas porque pensamos que es mejor de esta manera, entonces es cuando las cosas salen mal. Cuando el Señor estaba platicándole a sus discípulos antes de ser arrestado todo lo que le iba a acontecer, Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti y tal cosa que no te suceda. El Señor no abrazó a Pedro y le dijo: oye, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿por dónde me puedo escapar? El Señor le dijo: te conozco, Satanás, te conozco. Esa no es la voz. En ese instante él dijo: esa no es la voz de Dios, esa no es la voz de mi Padre, esa es de Satanás. Amén. Por eso es bueno reconocer la voz de Dios. Hay que tomar mucho en cuenta todas estas escrituras, lo que nos quieren decirnos, que nos quieren enseñar. Amén. Entonces Pedro dice que empezó a caminar y caminó por el agua. Ya estoy cerca del final. Y empezó a caminar sobre el agua. Dice la palabra de Dios, si tuvieras fe, es en Mateo 17:20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Como un grano de mostaza, nomás un poquito. Y esa fe, Pedro la tenía. Le voy a decir por qué. Pedro empezó a caminar sobre el agua. Y empezó, pero mire, Pedro no se había hundido hasta un instante, porque tenía la mirada puesta en el Señor. Una fe desenfocada del Señor es una fe muerta. Amén. Una fe que se enfoca en el Señor es una fe que no importa si viene una tormenta recio, si está pasando esto acá y afuera, que hay guerras y que quieren destruir a esto y el otro. Eso no nos va a desenfocar. Pero si usted voltea a ver todo lo que está aconteciendo en este momento, lo va a desenfocar y lo va a quitar, le va a quitar su mirada, ese enfoque hacia el Señor, y su fe se puede morir en ese instante. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que dice que Pedro se empezó a hundir. Amén. Y se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque dice que miró los fuertes vientos. Quitó su mirada del Señor. Es importante que no quitemos la mirada del Señor. Créame, es bien importante enfocarnos en la palabra de Dios. Enfocarnos. Si de algún momento, mire, si en algún momento usted quiere dudar, mire, simplemente le voy a decir algo para que se acuerde que el Señor es fiel y verdadero. Acuérdese nomás, si quiere, de vez en cuando, de los milagros que el Señor ha hecho por usted antes, y verá cómo se va a acordar, y eso lo va a hacer recobrar fuerzas. Sí, es cierto, tengo que seguir confiando, porque el Señor allá me ayudó, y como Él es el primero y el último, acá también me va a ayudar. Amén. Hay que tener fe, hay que enfocarnos en el Señor, no quitar la mirada del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios por eso. Entonces dice que esa fe, dice en el versículo 29, creo que es el que sigue, dice que el Señor, dice, y el Señor, cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, haz que yo vaya hacia ti, manda. Dijo: manda. Escúchame bien, manda. Si el Señor no manda, no haga las cosas, hermano. Si el Señor no nos está diciendo que la hagamos, no la haga. Por eso en oración: Señor, confírmame, Señor. Pedro no le brincó al agua hasta que el Señor no dijo esta palabra. Y él dijo: ven. Ya di la orden que ni la tempestad ni el agua te va a hundir, no te van a hacer nada. Ya di la orden. Déjalos que se sacuden, lo que tú quieras. Hay una orden que no te van a hacer nada, Pedro, pero no quites tu mirada de mí. No quites tu mirada de mí, Pedro. Enfócate en mí, nada más en mí, y es todo. Olvídate que Pedro miraba hacia el Señor, pero no miraba su espalda. Pero el Señor estaba mirando para atrás, la espalda de Pedro. El Señor estaba teniendo cuidado de él. Amén. Pero Pedro se desenfocó. Amén. Entonces, y dijo el Señor: ven. Y Pedro descendió y empezó a caminar. Amén. Y Pedro empezó a caminar y andaba sobre el agua. Amén. Ahora, lo importante de esto, que ya estoy para culminar. Amén. El Señor, cuando él estaba, Pedro hundido, se estaba hundiendo,
dice el versículo que el Señor le dio la mano, ¿verdad? Le dio la mano, pero antes de eso pasó esto. El Señor le dijo, acuérdense que lo que dije ahorita, si tuvieras fe como un grano de mostaza, amén, el Señor le dijo, hombre de poca fe. Muchos, yo he oído, incluso que han predicado, que dice, Pedro no tuvo fe. ¿Y por qué Pedro? Si no, sí tuvo fe, porque aquí dice, hombre de poca fe. La Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, el Señor le dijo, hombre de poca fe. Mire con esa poca fe cómo Pedro pudo caminar sobre encima del agua. Con esa poca fe nosotros podemos caminar sobre encima de los problemas, la situación, la economía, la enfermedad, cualquier ataque del enemigo contra los hijos, el matrimonio. Nosotros podemos caminar con un poco de fe nada más. No necesitamos literalmente mover montañas y si no la muevo no tengo fe. No, con un poco de fe, pero esa fe enfocada en el Señor Jesucristo. Hay que mirar eso, es muy importante eso. Amén. Entonces, pero mire, el Señor extendió su mano, pero el Señor no lo hizo. El Señor pudo haberlo cachado en cuanto el primer pie se le sumió a Pedro, pero el Señor no lo hizo porque nos quería enseñar algo aquí. Dice en el versículo 29, si no me equivoco es, y le dijo al Señor, ven, y el 30 dice así, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Escuche bien, esto es lo importante aquí. A veces nosotros mismos nos metemos en ciertas situaciones por desconfiar del Señor y nos estamos hundiendo. Hay muchos que se hundieron y están allá afuera de la iglesia, ya no están sirviendo al Señor, amén. Y le voy a decir por qué ya no están con el Señor. No es simplemente porque hicieron lo que no tenían que hacer, pero hay una clave aquí, que Pedro, el Señor pudo haber cachado a Pedro antes de que se le hundiera el primer zapato, pero ¿sabe qué? El Señor esperó a que Pedro aprendiera algo, y es esto. Dice, y Pedro, dice, al estarse hundiendo, dio voces y dijo, diciendo, Señor, sálvame. Amén. Eso es bien importante, porque hasta que Pedro no dijo eso, el Señor le extendió la mano. Hermano y hermana, si usted siente que se está hundiendo, clame al Señor, amén. Que Él, en medio de cualquier tempestad, Él va a extender su mano como un Dios fiel que es con nosotros. Nunca nos ha dejado, nunca nos dejará. Él siempre estará con nosotros, no importa lo que pase, aun que nosotros cometemos errores, aun si ese clamor viene del corazón con desesperación y gritamos, Señor, sálvame. Él extiende su mano. No se autocritique usted, no se apedree usted solo. Deje que el Señor le extienda la mano, amén, y lo cargue en sus brazos. Y otra vez a empezar de nuevo, amén, a caminar con el Señor, porque dice la Biblia que cuando Él lo sacó, lo metió a la barca, y dice que la tempestad se calmó. Dice en el libro de Juan, parece que dice que después que pasó eso, ya estaban a la otra orilla. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aunque se esté hundiendo, o lo que haya pasado, esté pasando en su vida, clame al Señor, Él le responderá. Y cuando menos piense, esa oscuridad ya pasó, y de repente ya va a estar del otro lado de esa petición que usted le está pidiendo al Señor, amén. Hay que clamar, pero hay que clamar al Señor. No quiera con su propia inteligencia, o usted misma criticarse, usted mismo criticarse, como esa mujer que la hallaron en pleno acto y la trajeron al Señor Jesús, y dijeron, la encontramos en pleno acto, y la ley de Moisés dice que tiene que morir a pedradas. Amén. ¿Y qué hizo el Señor? No, pues hay que respetar las leyes, porque si Moisés así dijo, hay que cumplir la ley como es. Pero el Señor sabio, por eso es que debemos de confiar en el Señor siempre. El Señor dijo, ¿qué? El que esté libre de pecado, tírele la primera piedra y mátela. Amén. Nadie le tiró la piedra. Y la mujer ahí tirada y llorando y todo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que ella misma se estaba condenando. A veces nosotros mismos, nadie nos está tirando piedra, pero nosotros mismos agarramos piedra, y por el error que cometimos, nos empezamos nosotros mismos a tirar piedra y a matarnos y a hundirnos nosotros solos. Cuando el Señor ya dio la voz, que déjenla en paz. Amén. Hay que aprender todo esto. Es bien importante entender las Escrituras tal y como son, amén. No darle interpretaciones nada más para que la gente se sienta a gusto, amén. Esto es para salvación. Hay muchos indagando por otras
otras historias, ¿no? Que antes era así, que antes era así, y se salen de temas de la Biblia y ese tema lo lleva por otro lado, amén. Pero a mí, como me dijo el pastor de Sacramento, dice, ¿para qué tengo que andar indagando por otros lados? Sí, tal vez es bueno, pero lo necesario está aquí escrito. La vida a mí no me va a alcanzar, ni tu vida, ni la mía, ni de toda la iglesia juntos, no nos va a alcanzar para poder entender todo lo que está aquí. Aquí está lo más importante, aquí te explica cómo puedes ser salvo. Aquí te dice todo eso, te enseña el mapa exactamente cómo llegar al cielo. Amén, aquí está. Tienes que arrepentirte, tienes que reconocer al Señor, te tienes que bautizar, tienes que vivir en santidad. Aquí está todo. ¿Qué tengo que andar buscando por otros lados? ¿Cómo puedo confiar en esas fuentes que están diciendo ciertas cosas? Amén. Y hay mucha división. ¿Por qué? Porque muchos se meten a indagar en las redes sociales y andan buscando por aquí y por allá, y sí, como que tiene mucha lógica lo que están diciendo, pero no va a tener nada lógica a lo que es esto, la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios a todos. Recuerde, Pedro el Señor no le extendió la mano hasta que él no clamó. Y en estos momentos, hermanos, otra vez le vuelvo a repetir, los apóstoles, desde que el Señor los despidió, ellos obedecieron a la palabra de Dios, empezaron a remar en contra de la corriente, se esforzaron. Después que se esforzaron, ellos tuvieron a ponerse en una mentalidad que tenían que llegar al otro lado sin importar qué, porque era una orden del Señor. Ellos se tuvieron que unir, tuvieron que tomar valor, tuvieron que hacer muchas cosas. De repente ellos tuvieron miedo en el proceso, amén, tuvieron miedo, pero después el Señor nunca nos deja solo y les habló. Y es bien importante que estemos conectados con el Señor para que podamos oír y reconocer su voz, porque a veces el diablo habla como ángel de luz se viste y hace una voz bien dulcecita, que aquel que no está al pendiente y no se le ha olvidado la voz del Señor, el diablo te puede engañar. Amén, porque él es astuto, amén. Entonces tuvieron valor. Pedro tuvo miedo, pero después al escuchar la voz del Señor recobró fuerza y su fe, amén. Pero después se descuidó un poquito, pero después aprendió que no importa lo que estemos pasando, tenemos que clamar al Señor y Él es fiel para con nosotros, que nos va a rescatar, amén. No importa la situación que estemos, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, amén, para ser despedidos, amén. Gracias, Señor Jesucristo, amén. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarme dar este mensaje, Señor, a tu iglesia y todo aquel, Señor, que está viéndonos y oyéndonos, Señor, por medio de las redes sociales, Señor. Gracias, Señor, y bendice a cada hogar, a cada hermano, hermana, aquel, Señor, que no te conoce, Señor, que venga, Señor, en medio de esta tempestad, Señor, y te reconozca, Señor, como el Dios, aleluya, ese Dios que servimos, fiel, Señor, y poderoso, Señor. Aleluya, gracias, Señor, por todo, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Los invitamos, hermanos, de que nos están viendo, póngale ahí en donde está abierto el Facebook. Ahí va a decir, púchele un botón que dice ahí que cada vez que nosotros estemos activos, ese botón le va a avisar. Ahí hay un botón, le va a avisar cada vez que estemos en vivo, y le va a mandar un mensaje a su celular para recordarle, porque ahorita todos estamos fuera de horario. Ya nuestra hora de dormir ya no es la misma, hora de levantar ya no es lo mismo, ya no hacemos lo mismo. Hay un descontrol, pero hay que aprovechar esa tecnología. Púchele a ese botón para que siempre le avise cuando estemos activos, amén. Y así nos pueda mirar, y invite a otros a mirar, amén. Que Dios me lo bendiga, amén. Desde Alhambra le mandamos un abrazo, amén, en el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama su tema?